pues cuidando la iglesia del Señor, cuidando el cuerpo de Cristo, como queramos podemos. Me inspiré un poquillo visitando la iglesia de nuestro querido hermano Rafa, el día que tomaron posesión del cargo nuestros hermanos, que estuvo también ayer, Luis y Mari, porque bueno, se habló de algo que siempre toma una palabra de aquí o de allá, y después dice, bueno, esto puede ser positivo para la iglesia, y máxime para el tema que hoy nos ocupa. Según la Escritura, la iglesia es santa, sin mancha, sin arruga, y eso está escrito en la palabra de Dios. Concretamente en Efesios, capítulo 5 y versículos del 25 al 27. Decir que no hay dos iglesias, sino que hay dos perspectivas, dos formas de ver la iglesia. Nosotros cuando oramos aquí, solemos hacerlo, oramos por todas las iglesias de esta ciudad, por los que están al frente, por los líderes, por los responsables, por la iglesia, para que el Señor envíe a cada iglesia a los que han de ser salvos, y eso es una bendición. Saber que tenemos hermanos en esta ciudad, en la provincia de Murcia, en España y en el resto del mundo. Está la iglesia invisible, es la que nosotros no vemos, pero Dios sí la ve. Todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero en la iglesia de Cristo. Después nosotros ya, como somos nos gusta hacer más categorías, pues ya inventamos las denominaciones, hemos inventado un montón de cosas, no está mal, el mensaje es el mismo, pero tenemos nuestras características, nuestra cultura, nuestra forma de ser, y cada uno expresamos el Evangelio pues como somos. Pero en esta mañana quiero dejar bien claro lo importante que es cuidar la iglesia del Señor. No cuidar la iglesia de José López Martínez, que también, pero sí cuidar la iglesia del Señor. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, pero esto no es el tema. Yo me desligo del tema de maridos, amad a vuestras mujeres y me voy al amor que tiene Cristo por su iglesia. Y sigo leyendo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, aquí el apóstol describe de una manera magistral cómo es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, no nuestra iglesia, no nuestra denominación, o no nuestra herencia eclesiástica, sino la iglesia en líneas generales. Pues gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Así es la iglesia del Señor. Eso es bueno. Quizá nosotros, pues desde nuestra óptica humana, pues vemos, pues eso, la iglesia pues con fallos, porque a ver los haylos, con fallos, vemos los problemas dentro de la iglesia, y porque miramos con ojos terrenales, son los que tenemos con los ojos de la carne. Pero Cristo la ve de una forma distinta. Y con la iglesia del Señor no se juega. No podemos a nuestro antojo mover ficha como si se tratara de una tabla dominó, ahora pongo a este, quito al otro. No. La iglesia no es un juego. Es la iglesia del Señor, y esto es más serio de lo que parece. Es serio el tema de la iglesia del Señor. Ahora nos vamos a pasar al libro de Corintios, a la carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 3, y vamos a leer unos versículos pequeños. A veces, lógicamente, cuando se predica los domingos, pues la palabra siempre debe de ser para edificar. Nunca, no sé si os ha pasado alguna vez que tenéis la bañera llena de agua e inconscientemente quitáis el tapón, se va el agua y pues eso parece a veces, Dios empieza a llenar con su espíritu, llega alguien, tira del tapón, y parece que la bendición se ha ido por la puerta en un minuto. No es la intención cuando predicamos de quitar ningún tapón y de que el agua se vaya por ningún lugar. Hay cosas que quizás se digan, que la palabra que son fuertes, pero la misión, la intención y el corazón que en esta mañana ponemos en esta predicación es que debemos de cuidar con muchísimo amor la iglesia del Señor. Lógicamente tenemos que echar mano de algunos versículos para redondear este tema, pero es así. Dice así: de manera que yo, hermano, está diciendo Pablo cuando escribe a los Corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. Esto es lo que escuché del hermano Rafa y me gustó. ¿No sois carnales?
¿Qué pues es Pablo? Me gusta cuando dice ¿qué pues? No dice quién. Pues ¿quién es Pablo? Pues Pablo, Saulo de Tarso. Pero ¿qué es Pablo? Lo cosifica. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ese texto lo conocemos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quizá nosotros en nuestra mente hacemos una jerarquía, no los que mandan y los que obedecen. Vale, quizá pues a todos los niveles puede funcionar así. La autoridad la encontramos por todos sitios. En el colegio ya lo he hecho muchas veces con los profesores, en la carretera con la Guardia Civil, en las iglesias con los responsables, en el trabajo con el... Siempre, eso, la autoridad es un hecho, vamos, real. No voy a reivindicar ninguna autoridad humana, tampoco es mi intención. Pero lógicamente tengo que hacer echar mano de estos textos porque estamos hablando de la iglesia del Señor. Y en el capítulo 4, en el siguiente, en los versículos 6 y 7, vamos a leer lo siguiente. Esto se entiende, ¿no? Pero no, yo soy de este, yo soy del otro. Bueno, pues ni este, ¿y qué es este o qué es el otro? Si al final tú puedes plantar, el otro puede sembrar, el otro puede aconsejar, pero al final quien da el crecimiento a tu vida es el Señor. Ese es el que va a dar el crecimiento a tu vida. Lógicamente Dios, en los que nos encontramos aquí en esta mañana, siempre puso a alguien delante, ¿verdad?, de nuestras vidas que nos habló, nos predicó, personas que oraron por nosotros, y por eso estamos aquí. No penséis que lo que tenemos es porque lo hemos conseguido nosotros. No. Ahora leeremos ese texto que sí me tocó allí en aquella iglesia y que yo quiero compartirlo en esta mañana, porque al final la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. El capítulo 4, como le he dicho al hermano, versículos 6 y 7, dice: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? Y aquí he añadido, porque me he acordado de lo del hermano, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si lo que tú tienes no es tuyo, si lo que tienes te lo da el Señor. Lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado. Es que yo tengo una licenciatura, pues muy bien, pues bienvenido con su licenciatura, caballero. No hay ningún problema, pero lo que tenemos del Señor nos lo ha dado Él. Nos lo ha dado Él. Así que no podemos jactarnos, bueno, esta Reina Valera del 60 es la única que leo, no podemos presumir, vacilar de lo que somos, porque lo que tenemos, lo tenemos porque lo hemos recibido. No pienses que lo tienes por tus cualidades, lo tienes porque lo has recibido. Lo que tenemos, lo tenemos porque lo hemos recibido. No porque lo hemos conseguido con títulos, porque lo hemos recibido de parte del Señor. Eso tenemos que entenderlo. Fíjate, a mí me hizo mucho bien escucharlo porque digo, ¿qué razón tiene? Y habremos leído los textos 1000 veces, pero llega un momento, ¿verdad?, en el rema de la palabra que se sale entre las páginas, ¡ah!, y llega, te golpea el corazón y dice, esa palabra para ti. Y te quedas, dices, si lo he leído 300.000 veces el mismo versículo, pero hoy concretamente lo recibo de tu parte. Lo que tenemos no es por nuestros méritos, todo lo que tenemos porque lo hemos recibido de Cristo, es lo mismo. Por lo tanto, vamos a aclarar algunas cosas que hasta ahora hemos leído. Yo voy recapitulando para que vayamos situándonos en lo que estamos diciendo. Primero, el crecimiento lo da el Señor. Segundo, nosotros somos simples colaboradores. Tercero, y lo que tenemos no es por nuestras propias fuerzas, sino lo tenemos porque lo hemos recibido. Por lo tanto, no podemos jactarnos, no podemos presumir de lo que tenemos porque nos lo ha dado el Señor. Entonces el mérito al final siempre va a ser de Él. Nosotros meros instrumentos en sus manos. Seguimos hacia adelante. Y los que estamos aquí en esta mañana estamos, lo he dicho antes y lo reitero ahora, con un poco más de detalle, porque hemos sido ayudados por otros. ¿Por qué te crees que estás? Porque has sido ayudado por otros. ¿Cuántas veces habrán orado por ti? A mí me decían que mi padre se iba ahí al monte a orar y cuando yo estaba, como se decía, perdido,
Y oraba el Sorroche, ahí oraba por su hijo Domingo para que el Señor lo trajera a sus caminos. ¿Es que Dios no escucharía la oración de mi padre? Pues claro. ¿Es que Dios no escucharía la oración? Pues por supuesto. Y el Señor me trajo de nuevo a su camino. Y en cada uno de nosotros estamos aquí porque alguien, algún día y de alguna manera, nos habló la palabra. Y es por eso. Así que no pienses que lo hemos conseguido tampoco por mérito, sino que estamos aquí porque hemos sido ayudados por otros. Hemos sido todos ayudados por otros. Así que, teniendo en cuenta estas cosas que creo que están claras, pues seguimos adelante sabiendo que el mérito es de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la verdadera iglesia del Señor. ¿Cuál es la verdadera iglesia del Señor? Pues Jesús es la cabeza y nosotros, pues simples colaboradores, que no tenemos nada, sino que nuestro depósito, como el que llena el depósito de un coche, está lleno, pero es porque el Señor lo ha llenado, el Señor lo ha llenado y también nos han ayudado los hermanos y la iglesia de Cristo. Lo que tenemos es porque el Señor nos ha ayudado y los hermanos de alrededor. No penséis que por otro, no hay ningún otro motivo. Ese es el motivo. Así que, por favor, no nos jactemos en esta mañana absolutamente de nada. Y con toda la humildad sigamos analizando qué es la Iglesia y cómo podemos colaborar para que la Iglesia de Cristo pues, pueda seguir adelante y seamos testimonio ahí fuera. Esa es la motivación real de este mensaje en esta mañana. Protejamos la Iglesia del Señor y no juguemos a ser el Espíritu Santo. Yo a veces me he atrevido a jugar a ser el Espíritu Santo. Y no podemos jugar a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros, lógicamente, en sus manos, pues, sí, claro, lógicamente somos instrumentos y Él nos utiliza y hacemos cosas. Pero que no juguemos, pensando que podemos poner a uno, quitar a otro, hacer esto, hacer lo otro, manipular por aquí, hacer un trapicheo por allá. La Iglesia no es una iglesia de trapicheo, la Iglesia no se trapichea. Tú no puedes colocar ni quitar a nadie, lo hace el Señor. El Señor me quitará de aquí cuando Él quiera. Y pondrá otro cuando Él quiera, no cuando quieras tú. Eso lo hace el Señor. Y eso teníamos que tenerlo claro. Y con este pensamiento claro, después de tantos años que llevamos, esas cosas tienen que estar clarísimas. El Señor es el que mueve ficha siempre. No juguemos. Lógicamente somos humanos y como humanos, pues eso, pues la astucia, la artimaña, pues está en ese corazón que fue rescatado y allí clavado en la cruz del madero, pero está ahí, latente muchas veces. Y por eso Pablo, cuando le escribe la carta a los filipenses, le da algunas advertencias. Guardad de estos y de los otros. Eso es lo que le dice Pablo a los filipenses. Da algunas advertencias con una única motivación: proteger la iglesia del Señor. Entonces, yo teniendo en cuenta estos mini consejos que el apóstol Pablo da a los hermanos en Filipo, a los filipenses, pues podemos tener una guía de a quién se refiere concretamente. Y vamos a leer en Filipenses, ya que nombra a Filipenses, en el capítulo 3, los 3 primeros versículos. Él dice, para que la iglesia del Señor sea una iglesia santa, sin arruga y sin mancha, se van a dar problemas, porque la iglesia está compuesta por seres humanos, lógicamente, y los seres humanos damos muchos quebraderos de cabeza, ¿verdad? Dice el apóstol, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto puede parecer muy fuerte, pero una cosa es lo que dice la palabra y otra cosa es la intención de quien lo dice. A veces podemos la Biblia manipularla a nuestro favor, no es el caso. El apóstol Pablo dice, cuidaros de, y hace un listado. Pero vamos a entender, los mutiladores del cuerpo siempre se ha interpretado mal porque está hablando de la circuncisión, no de otra cosa. Pero bueno, vamos a interpretarlo a la luz de la Escritura, lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. ¿Desde dónde escribe esta carta? Desde Roma. Pedro estaba preso y, como siempre, la iglesia tenía un problema. El problema concreto es que estaban mezclados los gentiles con los judíos y los judíos, como siempre, querían judaizar. ¿Queréis ser cristianos? Pues tenéis que pasar por el aro de nuestra denominación.
tenéis que pasar por el aro de nuestra cultura. Y si no os hacéis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser cristianos. Ese era el problema con el que siempre lidiaba Pablo en las iglesias, en el primer siglo. Mezcla de gentiles con judíos y el problema de judaizar. Después vimos como en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, este problema se medio resuelve, porque ese problema siempre subyace a lo largo de todas las Escrituras. Ese era el problema concreto que tenía la iglesia en ese momento. Y entonces Pablo tiene que dar instrucciones a la iglesia en Filipo. Dice, bueno, después de haberme enterado de esto y del otro, cuidado, que no se dé en la iglesia esto y lo otro. Pero no lo dice con un dedo acusatorio, sino para proteger el cuerpo de Cristo. Que lo entendamos. Vamos a ponernos del lado siempre del Señor, no de la parte carnal de, mira lo que hace este. No, sino qué es lo que hay que hacer para que el cuerpo de Cristo funcione mejor. Pues hemos leído, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Qué bueno que empiece así. Lo has visto en el capítulo, porque estamos en el capítulo 3. Gozaos en el Señor. Fíjate la instrucción que da. Gozaos en el Señor. Increíble. Gozaos en el Señor. Está diciendo, y yo os lo digo también en este día, hoy creo que es 14, ¿no? 14 de junio de 2026. Hermano, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y eso es hermoso escucharlo. Yo me quiero gozar en el Señor. Este es el título que podríamos darle a toda la carta de Filipenses. Si tuviéramos que poner un título, gozaos en el Señor. Bueno, si la leéis, cuando tengáis tiempo, leemos. O cuando lleguemos al estudio de esa carta, lo veremos con más detenimiento. Pablo compartió con los filipenses ese principio para que los miembros de la iglesia y en Filipo, no sé las iglesias que habrían plantadas, 1, 2, 3, no tengo ni idea, o la extensión de ese territorio, que la traducción dice, tener la habilidad de regocijaros a pesar de las circunstancias, dice el original. A pesar de las circunstancias y a pesar de la situación, hermano. ¿Se dan circunstancias en nuestras vidas? Así. ¿Se dan circunstancias? Así. Claro, pero a pesar de todo, tendríamos que decirnos los unos a los otros, hermano, regocíjate en el Señor. Y eso, ¿verdad? Eso te estimula a seguir adelante, a seguir funcionando, a pesar. No te dice, no regocíjate en las circunstancias cuando vengan bien y en las situaciones cuando vengan bien, porque hay circunstancias y situaciones que vienen bien. Pero cuando vienen otras, también hay que regocijarse. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que en esta mañana, como iglesia, pues nos vamos a regocijar por encima de cualquier circunstancia y situación. No siempre es fácil. Cada uno tenemos eso, pues una debilidad, un problema. Tenemos la parte del alma que es la más sensible, que es donde están los sentimientos, la inteligencia, la voluntad. Y unos tienen más sensibilidad que otros. Yo a lo mejor me enfado de forma fácil, cada uno tiene un carácter, una forma, un pronto, una forma de ser. Ayer lo hablábamos, ayer en el retiro de hermanas. Bueno, pues en medio de todas estas dificultades que tenemos, vamos a aprender a regocijarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo viene del Señor. La alegría viene del mundo, el gozo viene del Señor. Son dos cosas distintas. En el original, las palabras que se utilizan para gozo y felicidad son completamente diferentes. Gozo es charén, creo. Es un deber, sigue diciendo el apóstol Pablo, es un deber para nosotros el cultivar ese gozo. Que si es un deber, por supuesto, tenemos que cultivarlo. Lo que pasa es que las circunstancias nos van a hacer fluctuar y hoy estamos bien, mañana regular, después peor. Y esos altos y bajos son muy humanos, pero ahí es donde tenemos que ir madurando todos y cada uno de nosotros. Intentar suprimir pues cualquier tendencia que solemos tener o tenemos hacia la queja, la contención, le echamos la culpa a Dios de todo y eso pues nos hace sentir mal. Por eso Pablo dice, a mí no me molesto, Reina Valera del 60 ya se está quedando antigua, a mí no me molesto, lo voy a traducir un poco mejor, el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, como diciendo, no me importa deciros siempre las mismas cosas, y además yo me quedo seguro y me quedo conforme si os las repito 20 veces, como a los niños. Que muchachos, que pongan los juguetes en su sitio y se lo tienes que decir 70 veces. Y nadie, no, si a mí no me importa el repetírselo, lo que quiero es que lo haga. Para estar yo seguro que la habitación está recogida. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, esto tengo que repetirlo para que se os quede en la cabeza. No me molesto repetirlo para nada.
Sigo adelante. ¿Pablo amaba a la iglesia? Claro, Pablo amaba a la iglesia. ¿Quería protegerla de cualquier ataque del enemigo? Por supuesto. Y es por eso por lo que no se cansa de recordar una y otra vez las mismas cosas. Humanamente nos cansamos de repetir las cosas, pero el apóstol Pablo no se cansaba por amor a la iglesia y para que el cuerpo de Cristo funcionara bien. Y en esta mañana nosotros pues podríamos hacer lo mismo, recordarnos o recordar lo mismo una y otra vez. ¿Para qué? Para proteger la iglesia del Señor. No importa repetirla. Las repetiremos las veces que hagan falta. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, lo repetimos, es santa, sin mancha y sin arruga. Así tenemos que ver la iglesia. Santa, sin mancha y sin arruga. Para nosotros, con 1000 defectos, pero para el Señor, esa es la definición que tiene la iglesia. Dice, guardad de los perros. Esto suena muy ofensivo, yo lo sé, suena ofensivo, pero lo está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, por el problema que había ahí en la iglesia. Y él desde Roma escribe esta carta. Lo que eran los romanos en aquel entonces no tenían ningún problema en que llegaran los correos a través de caballos y llegaran a las iglesias, había libertad. Pablo tenía libertad desde aquella cárcel para escribir, para recibir cartas, para enviar cartas. Y lo que está haciendo una referencia a los legalistas problemáticos. Se puede ser legalista, pero legalista problemático es como un grado más allá en el legalismo. No, esto... Yo he tropezado muchas veces con el legalismo y he podido ser legalista. No estamos ahora hablando contra ningún legalista, sino que Pablo está diciendo que nos guardemos del legalista extremo. Está hablando contra los judíos. Aquí le está metiendo un palo a los judíos y está levantando al gentil. Que no hagáis con los gentiles, que no los hagáis judaizar, que no los circuncidéis, ni se os ocurra, le está diciendo a los judíos. ¿Por qué? Porque esos legalistas problemáticos, los legalistas problemáticos se conocen porque siempre están hablando lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto se puede, esto no se puede, esto sí se puede, esto no se puede. Alguien que constantemente esté hablando de lo que se puede y de lo que no se puede hacer, inconscientemente está dentro del área del posible legalismo. Perros es exactamente en su original el mismo término que utilizaban los judíos contra los gentiles. El judío, de sinagoga, de sábado, del sabbat, le llamaba a los gentiles, le llamaban perros. De hecho, ¿por qué en el templo existía el patio de los gentiles? Porque los gentiles no podían pasar más allá. Había un lugar específico para los gentiles. No tenían la pureza que tenía el pueblo judío. Pablo dijo mucho al utilizar esta palabra. Mira, hay un escritor, un historiador llamado Miller, del siglo XVII, que cita a un pastor, que se llama, yo no sé pronunciar en inglés, Lightfoot, que era un clérigo muy erudito, hebraísta, conocedor del idioma hebreo, y le dice lo siguiente, dice, las manadas de perros, los cuales merodeaban sobre las ciudades orientales, sin hogar y sin un dueño anterior, alimentándose de la basura y de la inmundicia de las calles, peleando entre ellos mismos y atacando a los peatones. Esto explica... Esto que acabo de ver, la aplicación de esta ilustración. ¿Por qué? Eran perros vagabundos que se alimentaban de cualquier cosa, se peleaban entre ellos mismos y además de entre ellos mismos hacían daño a los demás. Esa es, digamos, la ilustración que está poniendo aquí el apóstol por la costumbre y por lo que, bueno, se nos ordena a tener cuidado, lo que hemos leído, cuidado con los espíritus contenciosos, pendencieros, quienes bajo el aspecto de la religión esconden cosas impuras, inmundas, y quienes no solamente están contaminados por la religión, sobre todo, que es lo que más contamina. Hay personas que no entienden esto. La religión, el espíritu religioso, ¿con quién luchó Jesús? Con los religiosos de la época. ¿Cómo se te ocurre sanar en sábado? ¿Cómo es que no respetas nuestras costumbres? La religión era perversa y lo sigue siendo. El que está atado a las costumbres, esto es así, eso se llama religión. Y la religión huele mal. Dice, no seáis de esa manera, no contaminéis con la religión. No es religión. Nosotros lo que tenemos no es religión, lo que tenemos es relación con nuestro querido Señor Jesús. Eso es lo que tenemos, una relación. Pero podemos contaminar sin darnos cuenta a otros si realmente somos presos del legalismo por un lado
y del tema de siempre estar, pues eso, siendo contenciosos, bien, eso tenemos que desecharlo para que la Iglesia siga avanzando. Guardad de los malos obreros. Malos obreros es lo mismo que decir hacer una obra, hacerla mal. Las obras se pueden hacer bien hechas y se pueden hacer mal hechas. Y sigue describiendo aquí Pablo a los legalistas judíos. Esto es lo que está hablando. Él está hablando y dice, guardad de los malos obreros. Bueno, está admitiendo que este tipo de personas, de esos malos obreros, estaban más preocupados por las obras, pero no por el amor hacia los demás, sino esto hay que hacerlo porque Moisés en el párrafo 4, línea 5, artículo 7, ese es el legalismo, dice lo siguiente, y hay que hacerlo sí o sí, sin importarle un bledo cómo se encontraba la persona. Personas que vivían en sus propias fuerzas y no dejaban trabajar al Espíritu Santo, no dejaban, trapicheaban con la Iglesia del Señor, y con la Iglesia del Señor ya hemos dicho, no se juega. No se puede jugar con la Iglesia del Señor, pero ellos eran malos obreros, perros, malos obreros, y termina diciendo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Después vamos a ver en el original qué es mutilar, y vamos a entender el verbo que se usa para circuncidar y el verbo que se utiliza para mutilar, y son completamente distintos. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí otra tercera y última referencia, ya no vamos a hablar de los cuidados en el que nos pone Pablo, sino simplemente la insistencia en aquellos judíos legalistas, eso que requería, que lo que estaban pidiendo era que los gentiles quieren ser cristianos, pues se tienen que circuncidar. Pero la circuncisión no vista en el sentido como el pacto, no, visto de otra manera, según un texto que vamos a leer en Levítico, creo que lo tengo por aquí cerca. Pues todo esto lo hacían con la intención de que si alguien quería ser cristiano, pues primero debía ser judío. Yo muchas veces lo he dicho, yo me convertí en la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, muchas veces he hablado con mi hermanico gitano, le he dicho, hombre, no tenemos que poner siempre, a veces ponemos la cultura por delante de la fe cristiana, y eso no es fácil, ¿eh? Las culturas, las tradiciones, las costumbres, sin darnos cuenta las anteponemos a la palabra del Señor, y ahí cometemos muchos errores todos, ¿no? Gitanos, payos, rusos, chinos y japoneses. O poner, pentecostal antes que cristiano, o la asamblea de hermanos antes que cristiano, o gitanos antes que cristiano. No, primero Cristo y después todo lo demás. Lo demás es secundario, pero primero es nuestro Señor Jesucristo. Y así creo que la Iglesia del Señor funcionaría o funciona mejor. Ellos, a los que Pablo se está dirigiendo, no negaban que Jesús era el Mesías para nada, o que su evangelio, el evangelio de Jesús era poder de Dios, para lo que sea. Pero insistían, con una insistencia ya que era por su orgullo. Es que somos judíos. Yo soy pentecostal desde el 75, yo soy de hermanos desde el tal, que está muy bien. Amamos las denominaciones, amamos a nuestros hermanos, pero que por encima de eso somos cristianos. Somos cristianos, por encima de esos detalles que son secundarios. Por eso ellos insistían que los gentiles creyentes solo podían llegar a la plenitud de los privilegios del Evangelio a través de la ley de Moisés. Si no cumplen con las leyes de Moisés, si no se apuntan en nuestro libro, si no aceptan nuestras costumbres y nuestras tradiciones, no puede ser cristiano. Esto es un error como la copa de un pino, y aquí Pablo lo deja bien claro. Y eso de que cada iglesia quiera guardar sus características, ¿sabéis las características de la iglesia cuáles son? Las que el Espíritu Santo quiera darle. El Espíritu Santo, no cantamos que hay libertad. Pues tenemos que dar libertad al Espíritu, que haga lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos porque no hemos ido de siempre, no. El Señor va a hacer lo que Él quiera. Nosotros no podemos matarlo de pie y mano, ni podemos encorsetarlo, ni se te ocurra encorsetarlo, porque al final puedes terminar bastante mal. Rápidamente se quita el corsé y dice, aquí estoy, y empieza el Espíritu Santo a derramarse en las vidas, y Él va a hacer lo que quiera, cuando quiera y de la mejor manera posible, lógicamente, pero Él lo puede hacer. Sigo hacia adelante. Bueno, la palabra mutilación que está utilizando aquí el apóstol, hay un texto en Levítico 21:5, estaba hablando, es para que lo sepamos y después veremos el otro verbo. Era una práctica pagana prohibida, mutilar, prohibida.
Y en ese texto, en el capítulo 21 de Levítico, versículo 5, se está hablando de la santidad de los sacerdotes. Y entonces entre las prohibiciones, porque lógicamente la ley de Moisés son todo prohibiciones, leyes de la obediencia, leyes de la desobediencia, no harás, no cometerás, no mirarás, no entrarás, no saldrás. Pero eso ya no llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegó una dispensación nueva y ahora ya no funciona la cosa de esa manera. Pero bueno, dice, no harán tonsura en su cabeza. ¿Sabéis lo que es la tonsura? Venga, los que habéis estado cerca de la Iglesia Católica, eso que se hacen los frailes aquí, eso es tonsura. No se harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de la barba, ni en su carne harán rasguños. Después veremos que los dos verbos que se usan, el que se utiliza para circuncisión, quiere decir cortar el borde del prepucio para un pacto. Y la mutilación es otra cosa. Pero como lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme a la jugada. No hay nada peor, hermano, en la Iglesia del Señor que un religioso legalista. Eso sí que tenemos que orar, Señor, que no haya religión legalista. Queremos que el Espíritu Santo de Dios se mueva con plena libertad. Queremos crecer en conocimiento, queremos crecer en gracia. Y como crecía el Señor Jesús en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo demás es secundario. Y aquí Pablo creo que lo está dejando bastante claro cuando habla con los filipenses. Voy a leer algo. Imaginemos un cuerpo humano perfectamente sano. Si un miembro decide atacar a otro, o si un virus entra a cortar la comunicación entre el cerebro y las extremidades, el cuerpo... a ver, ¿dónde me he quedado? Bien, el cuerpo entero sufre, se debilita y eventualmente puede hasta llegar a morir. O sea, el problema es que tiene un virus, una infección, dentro de un cuerpo. Por eso Pablo dice, cuidado con muchos virus que lo que pueden es dañar el cuerpo de Cristo. Y a los virus hay que atajarlos así. Pero vamos, sin ponernos nerviosos, cortarlos de cuajo. Al virus. Yo no estoy hablando de atacar a nadie. Son cosas distintas. Dios tiene un hermoso plan para guardar a su iglesia, por supuesto, primeramente, cosas que tenemos que saber que ya son básicas, es el ABC de nuestro Evangelio. Primero, que la iglesia no es un club social, lo sabemos. Que no es una organización civil, ni aún una denominación histórica con registro en asuntos religiosos del Ministerio de Justicia. Lo somos, no pasa nada, ¿está mal? No, no está mal. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Me estoy refiriendo a otra cosa. La iglesia es un organismo vivo, espiritual y santo. Organización no, organismo vivo, espiritual y santo. 2. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Tercero, cada creyente de la iglesia, esta iglesia santa, es un miembro interdependiente. No es un ojo flotando. Interdependiente quiere decir que estamos conectados. Con esa metáfora del apóstol Pablo, porque soy oreja, no soy ojo, y todo eso que hace, está refiriéndose a esto. Somos miembros interdependientes, que dependemos los unos de los otros en unidad. Tercero, la iglesia debe de mantener, o cuarto, la unidad. Y lo hemos estudiado en el capítulo 17 de Juan, ¿verdad? La unidad. Porque la unidad de la iglesia es el testimonio vivo, para que el mundo crea por un lado. Y para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Y eso lo hace la unidad de la iglesia. Por eso una iglesia sana, es una iglesia santa y es una iglesia donde, lógicamente, las almas van a querer entrar y se van a encontrar a gusto. Cuando huelan un mal ambiente, saldrán corriendo. Llevamos tanto tiempo y no se convierte nadie. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Bueno, yo no me voy a meter ahí en buscar las causas porque no las tengo. No sabemos. Estaremos en los últimos tiempos. No tengo ni idea. Hay una advertencia apostólica por parte del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, introduce una palabra alarmante que acabo de leerla, es muy cortante, que le llama los mutiladores del cuerpo. Eso suena fatal. Hoy vamos a descubrir que no es solamente un hecho histórico del siglo I, sino que es una agenda espiritual vigente, que busca despedazar la armonía de la congregación local mediante la crítica, la rebelión a la autoridad y la división. ¿Quiénes son los mutiladores a la luz de las Escrituras? Bueno, pues en el griego original, ahora vamos a hablar de estas dos palabras para entender,
Pablo hace un juego de palabras. Como el juego de palabras me amas, te amo, ahí hay 3 verbos distintos. En el griego original Pablo hace un juego de palabras. La verdadera circuncisión es peritome, que es decir, alrededor del prepucio, que es decir, la periferia, lo que está fuera, peritome. Esa es la circuncisión. Literalmente es decir, cortar alrededor del glande para hacer un pacto. Ese es el verbo auténtico para circuncisión. Pero los falsos maestros, a los que está acusando Pablo en Filipenses, legalistas, los llama de otra manera, le llama catatome, mutiladores que son los que hacen incisiones con la única motivación de destruir, de hacer daño. 2 verbos distintos en el mismo evangelio. Tenemos que tener en cuenta porque a veces hablamos, el espíritu, como la letra mata, el espíritu vivifica y desconocemos el origen y nombramos los textos con una ligereza cuando entendemos que está hablando de la ley, que no está hablando de otra cosa, y se puede estudiar, pues claro, pero bueno, es importante que vayamos conociendo la Escritura. Eran personas, los mutiladores, pues eso, que ponían su confianza en ritos. Hay gente que es muy ritual, le gusta el rito externo, y el rito en la carne. Querían obligar a los gentiles a cumplir la ley mosaica por encima de todo. ¿Y cómo sería el mutilador del cuerpo en el día de hoy? Pues en nuestra iglesia actual, ¿cómo se podría traducir un mutilador del cuerpo? Pues mira, un mutilador del cuerpo podríamos definirlo así en el siglo XXI. Pues el que puede dividir con sus labios. Ahí hemos caído todos, con nuestros labios, ¿verdad? Santiago 3, cuando habla de la lengua, el ejemplo que más me gusta, y pude verlo en un barco gigantesco aquí en el puerto de Cartagena, con un timón así de chiquitito, digo, lo giras 3 centímetros y un buque de 100.000 toneladas vira 45 grados a babor. Increíble. El poder de un timón es el mismo poder de la lengua. Una cerillica en un monte y arden todos los árboles. Por lo tanto, cuidando de nuestra lengua. Por eso, ¿cómo podemos traducir un mutilador del cuerpo en nuestra iglesia actual? Pues el que divide con sus labios. Santiago lo dice, que un pequeño fuego pues inflama un gran bosque. Eso no me voy a entretener en decirlo. El que opera en el legalismo y en el juicio, ¿verdad? Aquellos que miden la espiritualidad de los demás según sus propios estándares humanos, según mis propios criterios, no, es según la palabra de Dios. Y eso destruye el gozo de la salvación. El espíritu de Absalón. Este espíritu es un espíritu muy humano y que se cuela en todas las iglesias. ¿Sabéis? Pues no vamos a contarlo de nuevo. Cómo murió Absalón y qué le pasó a Absalón, hijo del rey, su padre mayor, él quería usurpar la autoridad del padre y lo que hizo ponerse a la puerta. No, a mi padre no vaya, está muy mayor, yo resuelvo los problemas, porque ¿qué necesidad tenéis de ir a él? Pues venir a mí, contármelo a mí. Descontento. Pues el espíritu de Absalón se refiere a esas personas que roban el corazón de la congregación, sembrando descontento hacia los líderes legítimos. Quien roba el corazón a miembros de la iglesia para sembrar descontento hacia los líderes legítimos establecidos por Dios. Y como la iglesia es del Señor, pues Absalón, y esto no es un toma y daca, no, suena fuerte pero tengo que compartirlo. ¿Cómo murió Absalón? ¿Lo sabéis? Pues, ¿qué amaba Absalón? ¿Su pelo? ¿No se lo cortaba? Nada más que a final de año, en las nocheviejas se cortaba el pelo. Tenía una melena. ¿Y cómo muere? Huyendo del enemigo, se le enreda su maravillosa melena en un arbusto, queda colgando y el enemigo le mata. Podemos morir con una flecha del enemigo por nuestro propio orgullo, por nuestro espíritu altivo, pensando que podemos manipular la iglesia del Señor como queramos. Y la iglesia del Señor es del Señor. Y eso vamos a tomárnoslo muy en serio, incluso hacer un pacto para cuidar y proteger la iglesia del Señor. No pasar ni una. No en el sentido en el sentido bíblico. Vamos a hacerlo bien, en la medida en que podamos y en la medida que el Señor nos ayude. Absalón murió por el pelo. Los yo lo haría mejor acaban colgados de su propia melena. Es una frase que me he inventado yo esta mañana. Esa me la he inventado yo esta mañana, ya rematando, esa me la invento. Pero bueno, queda bien esa frase. Pues esto sería más o menos el listado de personas que pueden, o que podemos,
Gracias, Señor, que no soy como ese, no entremos en ese espíritu. Que tengamos cuidado todos y cada uno porque somos humanos. Es lo que estoy diciendo con todo el amor y respeto del mundo. Y Pablo, pues por amor a Cristo y a su iglesia, quiere liberar a la iglesia de ese veneno. Quiere liberarla. Y él, pues, lógicamente, lo hemos leído en Filipenses, pues todo lo que va diciendo. Cuando estamos hablando, solemos hacerlo, pero con una mala intención, porque tú puedes hablar de alguien con una buena intención de restauración, y yo he caído ahí, hemos caído todos, ¿eh? Le oí a alguien decir eso, que todos cascamos, esa frase la he oído, que todos hablamos. Bien, pues estamos hiriendo de forma directa al cuerpo de Cristo cuando hablamos de personas, porque eso actúa como una gangrena en términos médicos, ¿eh? Ya sabéis, se engangrena algo y hay que amputarlo para que la gangrena no avance y mate al enfermo. Comienza en un rincón invisible allí de una manera muy pequeña, pero si no se detiene hay que amputar el miembro. Por lo tanto, esto sí podríamos evitarlo. ¿Qué consecuencias espirituales tiene? Ya con esto terminamos. La crítica, no la crítica, ¿qué consecuencias espirituales tiene el no cuidar el cuerpo, el ser malos obreros, el estar pendiente de nuestras tradiciones, nuestra religión, nuestros legalismos, en lugar de estar pendiente de lo que debemos de estar? Primero, podemos ahuyentar la presencia del Espíritu Santo. Dios no habita en la discordia. Por eso el Salmo 133, que todos conocemos y que cantamos por activa y por pasiva, y cada iglesia tiene una canción y un modelo distinto, pero el contenido es el mismo, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo no sé lo que es armonía, yo me enteré lo que era armonía cuando mi hija estudiaba en el conservatorio. ¿Qué es la armonía? Hombre, papá, cantar en el mismo tono. Las personas que no saben cantar, se les ocurre, sale la música y o sea, los que desafinan, que no desafinen, me dice, no desafinéis, hermanos, no desafinéis, que la hermana fina no esté en sol y tú estés en fa, los dos en sol, y entonces vais a cantar en armonía, ¿verdad? Estamos en armonía, en un mismo tono, en una misma nota. Consecuencia, ahuyentamos la presencia del Espíritu. Podemos destruir el evangelismo. ¿Cómo? Porque un mundo ahí fuera que está fracturado, que está roto por consecuencia del ataque del enemigo, no se va a convertir en una iglesia que está fracturada. No puede, es imposible. Que seáis uno para que el mundo crea. Que seáis uno para que el mundo crea. Pues que seamos uno para que el mundo crea. Si oramos para que el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos, tenemos que ser consecuentes con la oración, manteniéndonos unidos, como reza el Salmo 133. Y abrimos puertas legales al enemigo, no puertas ilegales, abrimos puertas legales al enemigo. Porque cuando estamos divididos le estamos diciendo: Satanás, entra, bienvenido a casa, don Satanás. Aquí utilizamos su mismo método, porque su método es restar y dividir. Las operaciones matemáticas del cristiano es sumar y multiplicar. Las operaciones de Satanás son restar y dividir. Y si estamos divididos, pues entonces es la puerta abierta para el enemigo, y entonces eso estanca el crecimiento espiritual de cualquier membresía de iglesia. Por lo tanto, tengamos respeto, y no me estoy reivindicando a mí, a las autoridades establecidas. Tengamos respeto. Es un diseño de protección, no es de dictadura. Eso que se nos quite es un diseño de protección. Que se haya usado es otra cosa, pero es un diseño del cielo de protección. Daros cuenta que los dos principios que rigen el universo es el principio de autoridad y el principio de rebelión. No hay otro principio. El principio de autoridad, dijo Dios, sea la luz. ¿Y con qué autoridad la luz apareció? Sea, con el poder de su palabra, de su autoridad. Y el principio de rebelión. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por la rebelión. Son dos principios, no hay más. Primera de Samuel 15. El profeta le dice al rey Saúl que destruyas a Amalek. Pero vamos, no dejes de Amalek nada sano. Pero lógicamente Saúl sabía más que Samuel. Y le perdonó la vida a algunos animales. ¿Has hecho lo que te dije? Claro que lo he hecho. Y ahí viene el sonido de fondo que escucha el profeta. Dice, pero no son esos balidos de oveja y mugidos de vaca. Sí, pero es que yo pensé, yo creí, yo supuse. Cuando alguien habla diciendo yo creí, yo pensé, yo supuse, ahí hay un germen de rebeldía. Por cuanto no has obedecido, se te quita el reino. Y después fue el nombramiento de Saúl, que fue el segundo rey
después de los jueces. Pero eso es historia en la que no voy a entrar. Me voy ya para el final, así que vamos a respetar el orden de Dios, vamos a manejar bien los desacuerdos de una manera santa, o por lo menos vamos a intentarlo, vamos a hacerlo de forma bíblica, para corregir. Hay que seguir la ruta de Mateo 18. Si tú tienes algo contra alguien, vas tú y él a solas. Si no te hace caso, buscas 2 o 3 testigos. Si sigue la disputa, lo llevas delante de la iglesia. Ese es el orden. No podemos empezar por el punto 2 ni por el punto 4, hay que empezar por el punto 1. Y así también la cosa, o sea, aquí lo tengo puesto, no participemos de los chismes de pasillos. En la escuela los chismes se dan en los pasillos. ¿Has visto el profesor nuevo que ha venido? ¿Has visto esto? En los pasillos donde se da mucho el chisme. Hablar de frente cuesta, con mansedumbre, amor y respeto cuesta, porque somos muy carnales. Y sobre todo la oración por encima de todo. Y recordar que la iglesia es el tesoro de Cristo. Y quiero terminar con algo bueno, no hablando de perros ni de mutiladores, sino hablando de que la iglesia es santa, es pura y una iglesia, pues, sin mancha. Recapitulación de todo lo que hemos dicho. Hoy el Señor, ¿qué nos hace a todos? Un llamado urgente a blindar. ¿Sabéis lo que es blindar? Un tanque blindado es a prueba de hasta de mortero. Pues nos hace un llamado urgente a esta iglesia, José López Martínez, Iglesia de Hermanos, a blindar su cuerpo y protegerlo. Vamos a blindar la iglesia del Señor y vamos a protegerla. Es el llamado. Segundo, Dios nos libre de convertirnos en mutiladores del cuerpo. Al contrario, vamos a vestirnos de enfermeros, de enfermeras, y vamos a ser sanadores, restauradores y constructores. Son como consejos. ¿Que nos tenemos que arrepentir? Pues le pedimos perdón al Señor por lo que no hemos hecho bien. Señor, perdóname si alguna vez he dañado tu cuerpo, que lo habré hecho, porque sí. Vamos a interceder por los hermanos y por las personas que están en responsabilidad. Y levantarles los brazos. Sí. Que no lo hagan quejándose y que se desanimen. Vamos a levantar los brazos. Hagamos delante del Señor un pacto de unidad. No lo vamos a hacer ahora aquí de forma simbólica. Bueno, no de forma simbólica, de forma real, en nuestros corazones. Un pacto de unidad. Vamos a declarar, Señor, me declaro hoy protector de la armonía en esta casa donde tú me has establecido. Tú me has traído a esta iglesia, repito, a calle José López Martínez número 3, y yo hago un pacto de unidad delante de ti. Y yo declaro protección y armonía sobre esta iglesia porque quiero la unidad del cuerpo de Cristo. Me va a costar, voy a pasar por 1000 circunstancias, lo sé, me conozco, pero a pesar de eso me voy a seguir levantando una, otra y otra, las veces que hagan falta. Pero lo importante es que declaremos unidad en el cuerpo de Cristo. Y hasta aquí la palabra del Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Queremos pedirte perdón por las veces que no hemos hecho las cosas de forma correcta, por las veces que hemos criticado, hemos murmurado, hemos hablado mal. Y queremos, Señor, venir delante de ti, Señor, y que tú deposites en nuestros corazones ese amor por tu iglesia. Señor, sabemos que tu iglesia es santa, sin arrugas, sin mancha. Señor, y queremos bendecir a nuestros hermanos de todas las congregaciones, de todas las iglesias de esta ciudad. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y que muchas personas puedan venir a tus pies, gracias a que puedan ver la unidad, Señor, del cuerpo de Cristo. Por eso queremos proteger esta iglesia con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Queremos dejar nuestro legalismo de lado. Queremos dejar de lado nuestra religiosidad, nuestra tradición, nuestra historia. Y, Señor, y queremos hacer tu voluntad conforme a tu palabra. Gracias por este tiempo de reunión, por esta iglesia, por cada hermano, hermana, por cada reunión que hacemos para glorificar tu nombre. Señor, nos despedimos dándote gracias y queremos que a lo largo de este día puedas seguir ayudándonos y que podamos seguir siendo testimonio en este mundo que se pierde. Estamos enamorados de ti, Señor Jesús, y te damos gracias por tu iglesia, Señor. Bendecimos tu iglesia. Gracias por tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues con una alabanza...